Vamos a seguir justamente hablando de los datos, del contexto epidemiológico, la situación y las proyecciones. Para eso ya estamos en comunicación con Flavio Salazar, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y también vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Flavio, un placer. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Muy buenos días. A ver, ya se supera, de hecho, los 60.000 casos de COVID-19 confirmados por examen PCR. Se lamenta, por supuesto, como todos los días, que los fallecidos llegan a superar el día de hoy los 41 personas. Estamos en 360, de hecho. Dentro de la proyección, a ver, porque el día de ayer en el reporte el ministro Mañalich te señalaba que había una baja leve en términos de los nuevos casos. Estadísticamente era bastante marginal, pero ya hay una tendencia de que hay que entender que los nuevos casos se van a estar por sobre los 4.000, con el peligro, evidentemente, y me quedo en ese punto, el peligro de que vayan superando otras barreras. Peligro porque finalmente son nuevos casos de personas contagiadas con COVID-19 que con el transcurso de los días, presentando síntomas, pueden tener un agravamiento de esos síntomas y generar una mayor presión en la red asistencial. ¿Cómo lo evalúan desde el Instituto Milenio y también lo que es la mirada hacia el mediano y corto plazo? Bueno, lo que uno puede, o sea, para que uno pueda entender un poco cómo se va comportando el tema del número de contagios, los números que uno ve hoy día, por ejemplo, en términos de hospitalizaciones o de necesidad de requerimiento de respiradores, es un reflejo de las situaciones que teníamos hace varios días atrás. O sea, en el fondo, primero se produce la determinación de los contagios, y luego viene, a partir de un periodo de unos 5 o 7 días, viene el efecto que tiene a nivel de salud, digamos, pública de urgencia. Por lo tanto, lo que uno tiende a observar cuando va mirando el número de casos que se está detectando es que la situación todavía está en una pendiente creciente, por lo tanto es esperable de que tengamos una situación un poco más difícil en los próximos días, y yo creo que esto por lo menos una o 2 semanas en las cuales vamos a tener un aumento en el número tanto de contagiados como en el número de enfermos graves, dado de que pasa algunos días después de los, digamos, cuarentenas más estrictas que se han producido en los últimos días. Luego yo creo que probablemente, y eso es un tema que es muy difícil de predecir, pero mi impresión personal es que probablemente va a venir una estabilización o una disminución, pero lo que se nos viene hoy día son, creo yo, el periodo más complejo. Y es súper importante eso, Flavio, porque finalmente estos 5 o 7 días, no sé si llamarlo de fase, pero sí de comportamiento de una variable a otra, es decir, pensando solamente en dos, porque hay varias, de los nuevos contagios, de los sintomáticos a la ocupación de camas, hace proyectar algo que también se evidencia en declaraciones, por ejemplo, del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, en una entrevista donde apunta a que el mes de junio va a ser muy complejo y claramente va a ser más complejo que mayo. Y pongo esto y lo comento contigo para de alguna manera ver si que en los próximos días o semanas se empieza a ver una estabilización de los datos. Eso de alguna manera no llama a relajarse para nada, todo lo contrario, preocuparse porque hay otras variables que van a ser bastante críticas. Bueno, claro, o sea, el tema de la necesidad del distanciamiento social en una pandemia como esta, en la cual todos estamos expuestos por no tener una defensa desde el punto de vista inmunológico, hace de que la única forma realmente de poder controlar esto es a través del distanciamiento social, eso es claro, y cada vez que se ha aplicado un distanciamiento social efectivo tiende a disminuir el número de contagios, una realidad. Por lo tanto, y proyectando esto, como estamos conversando ahora, a que viene un periodo probablemente que va a reflejar lo que pasó hace unos varios días atrás, es necesario que nosotros mantengamos fuertemente una disciplina como ciudadanía para poder lograr controlar el número de contagios y que esto no se refleje en 3, 4 semanas más o 5 semanas más en una total saturación de las capacidades que tiene la salud pública. Ahora, yo creo que estamos en una situación difícil. Yo creo que en el fondo estamos tratando de arreglar un poco un problema que se nos estaba escapando de las manos, pero tengo la confianza de que
con una actitud solidaria entre la ciudadanía, sobre todo, vamos a poder salir adelante de esta situación compleja. Sí, es bien importante ese punto que tú dices, Flavio, para también quienes nos ven a esta hora, pensar y no pensar que solamente la cuarentena, que es la medida más efectiva, no lo dicen solamente las autoridades sanitarias acá, sino la Organización Mundial de la Salud, se ha visto la experiencia en otros países, las cuarentenas son la medida más efectiva para ir bajando de alguna manera esa tendencia al alza, pero si no se complementa y no se suma la responsabilidad ciudadana de lavado de manos, mascarilla en este caso, pero por sobre todo el distanciamiento físico, esa cuarentena finalmente se puede seguir repitiendo y es más bien tratar de solucionar un problema de 2 semanas anteriores y que genere una situación compleja en un mes más, por ejemplo. Claro, o sea, yo creo que en esta discusión la hemos tenido durante varias semanas, casi más de un mes y medio, en el cual se preveía de alguna u otra forma que si de alguna manera no lográbamos establecer un distanciamiento social que fuese adecuado, se iba a producir una gran tasa de infección, porque el virus lo ha demostrado así internacionalmente. O sea, los países europeos primero, luego Estados Unidos, Brasil, han mostrado que el virus tiene una capacidad de diseminación que es muy alta, y eso hace de que por más bajo que sea el porcentaje de pacientes que se agravan, ¿no es cierto?, y que incluso fallecen, dado el alto número de contagiados, el número de estas personas aumenta mucho. Yo creo que en el fondo es necesario ahora pensar en forma colectiva, porque no tiene que ver con protegerse uno mismo solamente, no tiene que ver con que uno guarde las medidas para no contagiarse, sino que lo principal es no expandir la enfermedad, no contagiar a nadie. Y lamentablemente, como una parte importante de los individuos que están infectados no tiene síntomas, no puede estar seguro nunca de si realmente está contagiando o no está contagiando. Por eso la necesidad es que todos en general tratemos de mantener la distancia, con las dificultades que implica la cuarentena desde el punto de vista social, desde el punto de vista salud mental, bueno, y de las cosas que han discutido otros expertos respecto a los impactos que tiene toda esta situación extraordinaria que estamos pasando. Me quedo un segundo en el tema de los asintomáticos, porque lo decía el ministro Mañalich y también uno siguiendo las cifras de los reportes diarios, del total de nuevos casos, en menor medida están los asintomáticos. Pero aquí me imagino que también se da una situación bien particular. Son los menos, pero finalmente es porque fueron contactos estrechos, se está buscando a través de los PCR poder encontrar a estas personas que no muestran síntomas, es un número bajo día a día, pero finalmente aquí podemos tener una dicotomía en que efectivamente, como se ha estado estudiando, los asintomáticos sean un porcentaje bastante mayor. Lo que pasa es que es una cifra oculta porque tendríamos que hacer PCR a todo el mundo, digamos. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Sí, claro que sí. O sea, el número digamos, positivos asintomáticos son el número que son detectados, y son detectados, como tú dices, porque han estado en contacto estrecho con algunos de los que han sido positivos y que tienen síntomas. Entonces, en el fondo, se hace un estudio en lo cercano y se logra establecer el número de positivos que no tienen síntomas, pero probablemente hay muchos, o una parte importante, se estima que pueden haber, no sé, un 60% de los individuos que son asintomáticos, claro. Por lo tanto el número total debe ser mucho más alto. Por eso si no bastaría, por eso es importante cuando uno controla una pandemia en etapa muy temprana, puede hacer un seguimiento mucho más específico de los individuos que están infectados. Hoy día hay una masa de personas que está infectada asintomáticamente o con síntomas muy leves, significa que tiene un resfrío que no lo asocia con el COVID, y que no ha sido detectado por el sistema, porque es imposible que lo haga, porque no se le puede hacer hoy día con las capacidades que tenemos exámenes a todos. Entonces, obviamente, por eso hay una cantidad de personas que son asintomáticas, pero que en el fondo no han sido detectadas y que pueden ser capaces de contagiar a otras personas. ¿Cómo evalúa este nuevo criterio, concepto columna, como lo ha dicho el ministro de Salud, de los casos probables, Flavio, dentro de lo que fue la recomendación y finalmente lo que se va a empezar a aplicar, si no me equivoco, a partir ya del día sábado, no solamente en el dato, en el número que nosotros vamos informando, sino también en la estrategia epidemiológica? ¿Qué apreciación tiene sobre este punto? Yo creo que eso lo ven probablemente los infectólogos, los expertos. Yo creo que lo que se ha explicado, y por lo menos lo que uno entiende, es que no existe en este momento, dado el mismo confinamiento, ¿no es cierto?, una capacidad de otros virus de estar circulando en el sistema. Por lo tanto,
la enorme mayoría de los casos sintomáticos se deben al COVID, porque no, dado que estamos en la mayoría separados, entonces los resfríos comunes, la influenza, etcétera, no andan circulando, por lo tanto, pareciera sensato pensar que estimar que cualquier persona que tenga síntomas es de alguna forma contabilizado como contagiado con COVID. Y eso tiene que ver también porque tenemos una limitada capacidad en el país para poder hacer ensayos a todas las personas, y eso también toma un tiempo, no son ensayos que son automáticos, entonces obviamente tiene que priorizar algunas tomas de muestra para confirmar algunos, y otros no serán confirmados. Eso es lo que uno puede entender. Me parece bien, en el fondo, sobreestimar un poco a subestimar el número de contagios, porque no hace daño en realidad. O sea, en el fondo nos pone en una situación un poco más de alerta, pero creo que da la condición de la pandemia, y probablemente los expertos en infecciones, ¿no es cierto?, los médicos de los hospitales están apoyando una medida. Uh-huh. Sobre los PCR, ¿cómo estamos en términos de testeos? Un testeo que va creciendo día a día. Se ha mencionado de las autoridades que somos los países que más test PCR se hace. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, yo tengo acceso a algunas, digamos, estadísticas internacionales, y claro, Chile está como en todos los rankings internacionales. No estamos entre los top 10, ¿no es cierto?, pero tampoco estamos en los peores. Yo creo que tenemos una situación intermedia. Se ha hecho un esfuerzo importante. Ahora, generalmente depende, y todos los países lo hacen, ¿eh? Uno sigue cualquier, digamos, datos epidemiológicos de los países, y siempre tienden a compararse unos con otros, y generalmente se comparan con los que están peor, porque claro, es un tema digamos, de estrategia de comunicación también. Pero yo creo que lo que sí debiese decir como científico es que a mí me parece que hemos demostrado una debilidad estructural como país, en el sentido de que tenemos capacidades limitadas para poder desarrollar en tiempos cortos estrategias, ¿no es cierto?, que nos permitan afrontar en forma potente una pandemia de este tipo. Yo creo que es una cosa que hay que pensar. Las pandemias no son un problema único de ahora y que nunca más vayan a pasar. Probablemente, dado los cambios, ¿no?, estructurales en el mundo, ¿no es cierto?, la depredación de la naturaleza, el tema de la industria animal, va a generar un mayor riesgo de pandemias. Por lo tanto, cada país debe tener mayores capacidades, y nosotros debiésemos tener cierto grado de independencia, por lo menos en algunos de los, digamos, insumos que se requieren para, por ejemplo, hacer exámenes. Nosotros no producimos nada y estamos dependiendo absolutamente de la disponibilidad de los mercados internacionales para todos los elementos que se requieren para afrontar una pandemia de este tipo, incluso si uno lo piensa desde el punto de vista de una potencial vacuna. Entonces, yo creo que debiésemos reflexionar, y de alguna u otra forma, tal como tenemos capacidades, por ejemplo, para la defensa del país, debemos pensar que tenemos que tener capacidades instaladas para poder reaccionar a las pandemias en el futuro, sin hacer una crítica específica al gobierno, porque en el fondo este es un tema que viene de las últimas décadas y tiene que ver con una apuesta que ha hecho el país por otras cosas, y no por fortalecer las capacidades científico-tecnológicas. Claro, tiene que pasar por una política de Estado, no por una política de gobierno en ese sentido, y tomar el aprendizaje de lo que estamos viviendo, y que, claro, va a ser digno de discutirlo en su minuto. Flavio, vamos un poquito a la situación de la red hospitalaria, y me quiero quedar con el recurso humano, que es clave, porque van a venir más ventiladores, se pueden reconvertir camas, pero reconvertir profesionales de la salud que puedan atender a pacientes críticos es súper complicado. De hecho, en la mañana conversábamos con la sociedad de anestesiólogos, se están poniendo a disposición de cumplir funciones, ya que hay otro tipo de cirugías, otro tipo de atenciones médicas que están más bien suspendidas justamente por la urgencia de este coronavirus. Entre la capacitación, el reconvertir a profesionales a los que se están ocupando ahora las camas críticas, ¿cómo lo han visto ustedes, y por sobre todo las dificultades que representa eso? Porque finalmente también, claro, pasar y tener una máquina de anestesia y reconvertirla a una de ventilación mecánica tiene un aspecto técnico, pero aquí estamos hablando de un recurso humano, y que se necesita un recurso humano de calidad, más allá de la vocación inmensa que tienen justamente para poder ayudar en este proceso. Es una dificultad, tal como tú lo planteas, pero también hay que pensar que el aspecto, digamos, anímico, el aspecto, digamos, de vocación y servicio, muchas veces se hace superar, sobre todo en situaciones como esta, en situaciones de cierto grado de catástrofe.
y bueno, y siempre en los medios se ha dicho así, cuando hemos sufrido catástrofe, aparece, ¿no es cierto?, el espíritu de las personas, ¿no es cierto?, para poder superar las barreras que hoy día se ven, que en una situación normal serían insalvables. Yo creo que sí, es difícil, pero yo creo que se va a lograr el poder capacitar de la mejor forma posible porque el estado, la situación lo requiere. Claro. Y así ha pasado también, por ejemplo, con los respiradores, por ejemplo, así ha pasado, en el fondo, en un principio uno, o sea, jamás pudiese pensar de que en Chile, antes de la pandemia, iba a poder estar realizando 13.000 ensayos de diagnóstico al día, y se ha logrado. Debíamos haber tenido muchos más, o sea, en el fondo debiésemos haber partido de un nivel más alto, pero lo que yo quiero destacar es, digamos, la disposición del personal, tanto de salud, el personal científico, los servidores públicos, y también me gustaría hacer el llamado a la ciudadanía, porque en este momento realmente lo que se requiere es una disponibilidad de las personas a poder apoyar una situación que es grave, para poder superarla. Entonces yo creo que en el fondo, si bien es cierto, todas las capacitaciones han sido complejas, igual que en una guerra, igual que en una situación de terremoto, la gente se adapta y rápidamente logra establecer las capacidades que se requieran. Estamos en el día 81, si no me equivoco, desde que se registró el primer caso de COVID en Chile. Y recuerdo que al principio de toda esta crisis sanitaria habían algunas voces desde la academia que eran críticos de la autoridad sanitaria por, de alguna manera, no tomar 100% en consideración al mundo científico, que se estaban tomando más bien decisiones desde la política pública, política sanitaria, pero dejando a la ciencia no en un tercer plano, pero sí quizás no de protagonista en este caso. ¿Ha ido evolucionando? ¿Cómo crees tú que se ha dado esa relación finalmente? Yo he sido un poco crítico en ese sentido también, porque creo que no es solamente que la ciencia tenga que en cierta medida dirigir la situación, ¿no es cierto?, política con respecto a la pandemia. Yo creo que obviamente existen responsables políticos y tienen que ser los que al final tomen las decisiones. Pero cuando uno habla de dar espacio a la ciencia, significa no solamente a algunos científicos, a algunas mesas, a algunos grupos, sino que una disponibilidad de la información para toda la comunidad científica, porque uno no sabe de dónde puede salir digamos, el aporte que se pueda dar en una disciplina determinada. Y eso creo que ha ido mejorando, pero ha sido un poquito a contrapelo. O sea, en el fondo no ha sido una actitud que nosotros veamos desde el principio, sino que ha ido evolucionando dadas las circunstancias. Pero yo creo que hay que tener confianza en las capacidades científicas, aunque sean limitadas que tenemos por la masa crítica baja que hay. Pero uno de los elementos clave es entregar la información tanto a los médicos, al colegio médico y a las mesas a las cuales están funcionando hoy día, pero también a la comunidad científica en general. O sea, se requiere una relación muy estrecha porque, como le digo, yo he estado tratando de articular, por lo menos dentro de la Universidad de Chile, una serie de científicos que desde sus propias disciplinas tienen visiones que puedan aportar y que quieren manifestar, pero obviamente eso es importante que se vaya canalizando a través de un flujo rápido y abierto de la información. ¿Ha sido efectivo al Ministerio de Ciencia como puente en este caso, una institucionalidad que lleva súper poco tiempo como ministerio, a eso me refiero? Y aquí se le presenta el mayor desafío de muchos años, digamos, o sea, justamente poder hacer un puente efectivo entre esa política sanitaria que estaba mencionando y la ciencia, una ciencia que, claro, no tiene una masa crítica como en otros países, Estados Unidos, países europeos, pero que existe, y desde la academia, desde los institutos como Instituto Milenio, distintas iniciativas. Claro, bueno, yo creo que el ministerio es como usted mismo dice, una institucionalidad muy nueva, es pequeña, se está recién constituyendo, ha intentado jugar un papel, digamos, más protagónico. Creo que en cierta medida se han hecho esfuerzos importantes, sobre todo desde la subsecretaría. Hemos visto que hay una relación fluida con las universidades, por ejemplo, y con algunos grupos que han aportado, por ejemplo, desde el punto de vista de los diagnósticos. Se han establecido laboratorios para diagnóstico en universidades en tiempo récord, y eso me quería referir anteriormente. Todo el tema del apoyo con las mascarillas, etcétera. Eso ha estado dentro de los niveles adecuados, pero yo creo que aún falta un poco. Creo que falta
Por ejemplo, a mí me ha preocupado el hecho de que se hubiese reducido el presupuesto de ciencia y tecnología, por muy marginalmente que haya sido, porque creo que da una señal negativa, porque en el fondo lo que demuestra una pandemia como esta es la necesidad de fortalecer las capacidades científicas más allá de la coyuntura. Tiene que haber un pensamiento de este estilo, porque si no vamos a estar nuevamente en forma precaria respondiendo ante estas amenazas. Flavio Salazar, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.